Vamos a procurar acercarnos más para que quienes no se puedan. Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, los presentes. La verdad es que es una bendición el poderse reunir, poder seguir escuchando la palabra de Dios, ya que una persona que deja de escuchar la palabra de Dios, ciertamente es una persona muerta, una persona desviada, una persona perdida, extraviada, porque solamente la palabra de Dios es la que nos puede permanecer, nos deja permanecer en su camino. Entonces, pues el día de hoy que el Señor nos ha permitido reunirnos, que nos ha permitido poderle alabar, bendecir, poder venir a escuchar instrucciones para nuestras vidas, porque solamente de la boca de nuestro Dios sale la sabiduría para poder nosotros seguir en este camino y poder llegar al fin. Este canto dice: debo marcharme y no llegar a ser aquello por lo cual me has llamado. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos ha permitido venir a esta tierra con el objetivo de podernos ver en el cielo. Con ese objetivo el Señor ha creado al ser humano para poder tener comunión con Él. Y en esta tierra que estamos, aquí en este planeta Tierra en el cual vivimos, tenemos muchos obstáculos. Y el Señor Jesús, antes de partir, dijo que muchos no podrían llegar a la meta, al propósito, que muchos se extraviarían. Y no queremos ser de ellos, sino nosotros queremos, bueno, yo en lo personal quiero llegar a caminar. Quiero que el Señor siga perfeccionando mi vida, siga perfeccionando mi alma, que Él pueda terminar su obra en mí. Entonces vamos a tomar este canto, a lo mejor se lo saben, si no se lo saben, escúchenlo. Padre amado, gracias a los cielos. Te doy muchas gracias, Jesús, porque a pesar, Señor, de todo lo que está sucediendo en el mundo, bendito Dios, a pesar de la pandemia, Jesús, tú has guardado mi alma, Señor. Una cosa sé, bendito Dios, que tú te has acercado a mí con el propósito, Señor amado, de brindarme tu ayuda, bendito Jesús. Padre, recibe estos cantos el día de hoy. Los hacemos, Señor amado, para ti, bendito Dios, meditando incluso en la palabra, bendito Jesús. Hallarte no hacer aquello para lo cual me llamaste por mandamiento santo. Un mandamiento santo es el del Señor. Debo hallarte y no dejar hacer aquello para lo cual me llamaste por mandamiento santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si no alcanza aquello al que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos.
Cristo. Una vez más, debo pagarte lo que da, hacer aquello para lo cual me llamaste, por mandamiento santo. Una vez más, debo pagarte lo que da, hacer aquello para lo cual me llamaste, por mandamiento santo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tus caminos, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello al que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si vuelvo a alcanzar aquello al que fui llamado también por Cristo. Padre, por favor, Jesús, ayúdanos, bendito Dios, a terminar esta carrera que hemos empezado. Amén. Es difícil, bendito Jesús, por vuestras fuerzas, pero tenemos la promesa, Señor, que tú enviaste, que enviarías el Espíritu Santo, Jesús, el cual nos llevaría, Padre, bendito Dios, por toda justicia, Señor. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si puedo alcanzar aquello al que fui llamado también por Cristo. A eso hemos sido llamados, hermanos, amigos, a terminar la carrera. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabamos, Jesús. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser.
Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque tú conmigo caminando, porque siento tu presencia. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mi vida exista en mi ser. A veces el maligno no quiere a mi alma volver a prisionar. Que el Espíritu Santo que vivía me sostiene y no me deja navegar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mi vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi alma volver a prisionar. Que tu Espíritu Santo de mi vida me sostiene, no me deja navegar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras mi vida exista en mi ser. Mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte.
La adoración es para ti, Jesús. Amén. Padre, aún Señor amado, el ángel caído, bendito Dios, que deseaba que tú le adoraras, solamente le recordaste para qué fue hecho él, y le dijiste: porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Padre, aquí estamos, Señor, alabándote, bendiciéndote, Jesús, rindiendo vuestras almas delante de ti, Señor. No permitas que el maligno una vez más aprecie a vuestras almas, Señor, y las sumerja otra vez en el pecado, bendito Dios, en la depresión, en la angustia, en el vicio, Señor, en adulterio, en fornicación. Padre, ayúdanos el día de hoy, Señor, que vuestra confianza pueda estar puesta en ti, bendito Dios. A veces el maligno quiere a mi alma volver a prisión, y el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene, no me deja la vida. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Padre, porque tú eres el dador de la vida, Jesús. Y en ti creemos, Señor. En ti está puesta vuestra confianza, bendito Dios. Y tú dijiste, Señor, y prometiste que nada nos arrancaría de tu mano, bendito Dios. Padre, por favor, permite que la palabra, Señor, que hemos de escuchar, no la veamos de los hombres, Señor, sino que podamos ver, Señor, que sale de tu palabra, Jesús, de la Santa Escritura, Señor, en la cual ha sido dejada a vosotros, Señor, para no ser extraviado, bendito Dios. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por permitirnos alabarte y bendecirte. Abre nuestros corazones, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, por amor a nuestro Padre, por reverencia a la palabra. Es bueno que nosotros nos ejercitemos en todo tiempo a hacer esto, hermanos, para que no se nos olvide qué es reverencia, qué es amor, qué es respeto. Dice la Escritura ahí, vamos rápidamente, así como estamos, en el libro de Mateo, capítulo 24. En el verso 12, Mateo 24, hoy no vamos a proyectar. Ya empezaron algunas restricciones, hermanos, acerca del semáforo en el que nos encontramos hoy en día. Entonces es bueno para nosotros considerar la palabra, aprovecharla en todo momento, aprovechar cada oportunidad para que nosotros podamos vivir de una forma quieta y reposadamente. Quizás no hablo físicamente, en el mundo vamos a tener aflicción, lo dice la Escritura, pero dice confiar en Jesús porque Él ya ha vencido al mundo, y es necesario que nosotros comencemos por ahí a confiar. 24 verso 12, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice, a ver, lo leemos todos juntos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir el favor del Padre
amado Señor de los cielos y de la tierra, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que tú creaste el cielo, el universo y todas las cosas que son visibles, Señor, y aún las invisibles. Padre amado, venimos ante ti, Señor, porque tú eres el único que puede ayudar a esta generación, Señor, a esta iglesia, Señor. Padre, tú no te equivocas cuando en el Apocalipsis tú dices, amado Padre, que la iglesia se conduciría de una forma tibia, Señor. Padre, tú no te equivocas cuando dices, Señor, que el amor de muchos se iba a enfriar, Señor. Padre, tú que escudriñas la mente y el corazón y conoces cada uno de nuestros más profundos pensamientos, Señor, te queremos pedir, ayúdanos hoy, Señor. Quizás nosotros hemos sido engañados, Señor. Quizás alguno de nosotros viva en una mentira religiosa, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, escudriña nuestro corazón, Señor, y danos el remedio, ese buen brebaje, Señor, de tu amor, para que nosotros podamos, Señor, algún día verte cara a cara, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos, vamos a considerar el texto. Recordemos, hermanos, que si leemos nosotros unos versículos atrás, el Señor está hablando de las señales antes del fin. Hermanos, yo creo que es muy notorio que hay muchas señales en este tiempo. Yo creo que es notorio lo que está pasando alrededor nuestro. Y si la Escritura aquí dice que el amor de muchos se enfriaría, porque así va a ser. O sea, no podemos decir que yo soy muy fuerte. Yo no puedo decir, no, bueno, como Pedro decía, Señor, aunque te mataran, yo iré contigo. O empezaba a hablar de cosas que a lo mejor él ni entendía. Y sabemos qué pasó con Pedro, terminó negando al Maestro 3 veces. Y al final la conciencia lastimada al haber hablado apresuradamente. Entonces, hermanos, es bueno para nosotros que consideremos el día de hoy. ¿Amas a Dios? ¿Realmente le amas? Nosotros sabemos qué es el amor de Dios porque lo hemos experimentado. Y muchas veces solemos decir, bien decía aquel hermano con el que platicaba, yo decía, es que muchas veces solemos decir, es que yo hablo con Dios. Y sí, yo creo que todos en cierta forma hablamos con Dios, ¿no es así? Pero nosotros le hemos escuchado a Él. Pero Él nos habla a nosotros. Es muy diferente, escuchen. Una cosa es que yo le hable a Dios, pero otra cosa es que Él me hable. Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos bien y decir, caray, me habla Dios. O sea, siempre he orado, siempre le he pedido, pero Él me habla a mí. Y si no te ha hablado, yo creo que es buen síntoma, no para que midamos el nivel espiritual de nadie, pero es un síntoma que te va a llevar a considerar cómo estás viviendo tu cristianismo. Porque a través de las Escrituras, amados hermanos, ahí dice claramente que muchos de los suyos escucharon la voz de Dios. Dios les habló al corazón. A mí me ha hablado al corazón. A ti te ha hablado quizás en sueños. A ti quizás te ha hablado a través de una visión, a través de una alabanza, a través de esa profunda reverencia que tú demuestras al venir a la casa de Dios. Hay muchas maneras en que Dios nos puede hablar, pero hay veces que nosotros nos centramos en nuestro propio egoísmo, que lejos de esperar a que Dios nos diga qué hacer, estamos buscando soluciones a nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor de muchos se va enfriando. Quisiera que consideráramos de ahí en adelante, que fuéramos nosotros al libro de los Salmos, capítulo 97. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 10 dice, los que amáis a Jehová, ¿lo tenemos todos? Salmo 97, verso 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que aman a Dios. Tú que dijiste que moviste con tu cabecita y dijiste que sí amas a Dios. Te creemos.
Y como te queremos, estamos totalmente seguros de que tú aborreces el mal, que tú no eres partícipe de nada malo. Porque esas son las personas que demuestran que aman a Dios. Y es bueno que nosotros consideremos eso, hermanos, porque, vuelvo a repetir, solamente, en el principio era Dios, dice Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Dice la Escritura que Él estuvo desde el principio, por eso se le conoce como el Alfa. El alfa en el abecedario del ABC griego significa el principio. Por eso el omega es el fin. Por eso dicen que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él estaba al principio. Dice que cuando Él ordena la tierra, cuando Él produce las plantas, cuando Él crea los animales, después dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, de nosotros. Algunos dicen que eran los ángeles. Los ángeles no tienen la capacidad de crear, no pueden ser los ángeles. Eso para negar la Trinidad, que Dios que son tres, pero es un solo Dios. Niegan la Trinidad. Ok, entonces dijimos, Dios era al principio, y después Él crea ¿a quién? Al hombre. Y después de crear al hombre, ¿a quién crea? A su mujer. Y después de que crea a su mujer, y fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Entonces ahí está el orden. Primero Dios, luego el hombre, luego la esposa, o sea el matrimonio, y después la familia, y después sojuzgad la tierra. Nosotros tenemos una prioridad. La prioridad es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Después de que yo tengo esa comunión con Dios, es mi esposa. Yo he escuchado a muchas madres de familia que dicen, no, que se largue el esposo, yo con que me quede con mis hijos. No, está muy mal eso. No son tus hijos primero, el orden bíblico dice que es tu esposo. Los hijos van a volar, se van a ir, se van a casar tarde que temprano. Tú te vas a quedar solo porque no tratas bien a tu esposa o no tratas bien a tu esposa. Y eso no es la idea de Dios, porque ¿para qué criaron a la mujer? Porque vio que el hombre no era bueno que estuviese solo. Entonces está el orden, el matrimonio, el esposo. Después, la familia, los hijos. Ese es el orden. Y después, el mundo. Pero si yo no tengo comunión primeramente con Dios, o sea, no me voy a engañar. No puedo amar a mi esposa. Puedo amarla sentimentalmente, sí, o a lo mejor porque me gusta, o me gusta cómo cocina, o a lo mejor porque me sigue agradando a los ojos, pero realmente es que le voy a terminar fallando. Y no estoy hablando meramente de la infidelidad, estamos hablando de que tarde que temprano llega un momento en la vida de los matrimonios que les llaman monotonía. Esa monotonía significa un aburrimiento, ya estamos acostumbrados. Y esa no es la idea de Dios. Ok, y si no estás bien con Dios, en balde estás educando a tus hijos. En balde. Y obviamente, si no educas a los hijos, ¿tú crees que vas a poder llevar almas a Dios? Ok, hay jóvenes aquí. Ama a Dios. Y como tú ahorita no eres casado, honra a padre y madre. Porque en la Escritura dice que Jesús reprendió a los fariseos y les dijo, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque cuando el padre o madre de familia llegan con su hijo, ustedes lo único que le han dado de salida al hijo es decir, cuando el padre le pide ayuda, simplemente el hijo decía, es corbán. ¿Han escuchado esa palabra? La encontramos en los evangelios, es corbán. Esa palabra corbán significa mi ofrenda a Dios. Y de esa forma invalidaban el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Un ejemplo, llegaba mi mamá y me decía, hijo, necesito que mi despensa está vacía, necesito que me ayudes. Mamá, ya es corbán. Lo dediqué a Dios. Y eso lo llevaba al templo y según yo estaba agradando a Dios, pero había ayudado a papá y mamá que el mandamiento, quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre.
O sea, si nosotros nos damos cuenta, todo debe de girar alrededor de ¿quién? De Dios. Por eso es importante, cuando la Biblia dice que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, a eso se refería. No solamente hablaba del amor fraternal, del amor como hermanos, hablaba de tu amor con Dios. Entonces tú sí deberías de analizar bien. Yo recuerdo bien, yo entiendo que a algunos que se bautizaron no se le dieron las hojas completas, pero en la que a mí me tocó y a la que le tocó a muchos de ustedes, en la parte final decía, había una pregunta: ¿qué estás dispuesta a hacer por Cristo? Y yo recuerdo claramente que yo estaba llorando y meditando: ¿qué te puedo ofrecer, Señor? ¿Qué te puedo dar? No soy nada. Y yo me atreví a escribir: te doy mi vida. Había amor, había celo, había unas ganas de ser. Ahora sería bueno que yo, 6 años caminando en el Evangelio, que yo considerara: ¿realmente quieres aún seguir dándole tu vida a Cristo? Es importante que lo consideremos. Por eso muchos que vienen a las iglesias no toman decisiones. ¿Por qué? Porque primero deberían de aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Buscan muchas filosofías. Algunos dicen que a prueba para ellos es que venimos del mono, es que fue la explosión del Big Bang, hubo un científico que creó la teoría de la generación espontánea, y así han habido tras generación, cada uno con sus ideales. Y los jóvenes de hoy prefieren creer esos ideales. Cuando nosotros tenemos una base que se llama las Sagradas Escrituras, que ha sido corroborada por toda la verdadera ciencia, que es palabra de Dios. Entonces, si es palabra de Dios, es la palabra más confiable que yo debo de guardar en mi corazón. Y si aquí me dice que yo debo de amar a Dios, ¿qué debo de hacer entonces? Amarlo. Y vemos ahí en el Salmo, dice, 97:10, dijimos: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Aborreces lo malo? ¿Sí? ¿O aún seguimos participando de lo malo? Querido amigo, querida persona, no sé si realmente ven las transmisiones completamente, pero si la estás viendo, sábete una cosa: por mucho esfuerzo que hagas, no vas a poder entrar. Porque hay un principio. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Qué bueno que le busques. Nada más asegúrate de hacerlo con todo tu corazón. Porque esas son las cosas que le agradan a Dios. Cada uno de nosotros que fuimos bautizados y cada uno de los que se quieren bautizar deberían de considerar bien eso. Dice la Escritura, vamos a verlo ahí en el Deuteronomio, capítulo 6. Es el Shema de Israel, una palabra muy apreciada por los judíos. Dice de esta forma, tenemos 6, verso 4, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos ahí vamos al Salmo 5:11. Vamos a considerar rápidamente unos textos para no alargarnos mucho. Cinco 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Sí lo tenemos? Amén. Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, yo entiendo que venimos cansados. Todos tenemos que trabajar.
Dice aquí mi hermano, oye, ¿estás enojado? Digo, no, avísale a tu cara. Así me lo estaba diciendo mi hermano, sí, ese que está grabando. Él me lo estaba diciendo. ¿Qué me habrá tratado de dar a entender? ¿Cómo estaría mi cara para decirme eso? Pero ¿cómo es posible que estos hombres, David estaba diciendo, que qué es lo que pasaba en el corazón de aquellos que habían sido salvados? Estaban alegres, estaban contentos. O sea, yo no sé si había gente reumática o no en ese tiempo, pero una cosa sí, se daban gritos de júbilo. Hermanos, nos vemos muy fuertes todavía. Estamos muy fuertes. Alabemos al Señor con gozo, si es que le amamos. Porque esas cosas agradan a Dios. Ahora vuelvo a preguntar, ¿amas a Dios? De acuerdo a lo que dice el salmista, nada más con esto. ¿Realmente amas a Dios? ¿O ya se te volvió una rutina venir a la reunión? O a lo mejor guárdate de que en tu corazón, ay, cómo no, ya cierran las iglesias otra vez y nos quedamos en casa. Hacemos unas buenas palomitas, unos chicharrines, una Coca-Cola bien fría, de sabor para los que no toman Coca-Cola por causa de su conciencia. Y vamos a ver la predicación a través del audio. Hermanos, ¿se nota que aman mucho a Dios? ¿Sí se notará que aman mucho a Dios? No. Aquí la Escritura nos está diciendo una cosa, que en el último tiempo el amor de muchos iba a enfriar. ¿Cómo era tu amor? Cuando le conociste. Hermanos, yo recuerdo, aquí está el testigo, mi esposa, mis hijos. Yo salí a vender donas. Había perdido el trabajo que tenía por causa del Señor y me puse a vender donas. Y siempre pasaba yo por una callecita en donde salía un niñito y salía y me agarraba y me jalaba el pantalón. ¿Quieres una dona, hijo? Y movía su cabeza, estaba así muy grosito el niño. Sus papás, quién sabe dónde estaban. Apenas se le iba a dar, ya habían 5 o 6 que habían atrás de él. Órale, pues hay donas para todos. Yo llegaba bien contento a la casa. Yo decía, Señor, ¿me permitiste bendecir a esos niños? Obviamente, pues no llevaba el gasto completo. Pero yo estaba gozoso. Decía, Señor, es que ni modo que decirle que no. Y cada vez que yo iba a pasar por ahí, jamás en mi corazón dije, voy a darme la vuelta. No, pasaba por ahí y le decía, Señor, cada vez que estén esos niños yo les voy a dar. El día que no estén, yo voy a entender que tú no tienes problema y no les voy a dar nada. Era amar a Dios. Parece una cosa insignificante, pero al amar yo a Dios, podía yo amar a mi prójimo. Dice ahí, vamos a considerar ahí la primera carta según San Juan, uno de los últimos libros, hermanos. Y yo recuerdo cuando conocimos a Cristo, muchos de ustedes ya se les había quitado la amargura, o yo creo que ya se les quitó, bueno, digo, empezaron por quitársele la amargura, podían venir miles de problemas, pero estaban gozosos, porque sabían que Dios los iba a cuidar, que Dios los iba a guardar. Ahí en Primera de San Juan, en el capítulo, vamos a leer primero capítulo 1. En el capítulo 2, perdón, ahí en el verso 12, dice, ¿lo tenemos? En el capítulo 2, verso 12 de Primera de San Juan, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice, os escribo a vosotros padres, en el 13, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vemos 3 niveles de madurez: hijitos, jóvenes y padres. Los jóvenes ya vencieron al maligno,
la palabra está en los padres, ellos ya tienen cierta madurez, pero en los que se acaban de bautizar, dice, les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Quizás no conocen mucho la Biblia, quizás no conocen dónde están los textos que se les salen al predicarle a la gente, pero ¿cómo están ellos? Gozosos, aman al Señor. Oye, ese es el amor que debe de permanecer hasta que sean padres espirituales. Ese es el amor que debe de permanecer mientras están creciendo en la madurez como jóvenes espirituales. O sea, la persona, cuando conoce, cuando ve que le han perdonado una gran deuda, ¿cómo está? Agradecido. Así están muchos. Y todos aquellos que aún son deudores, cuando viene Cristo y les perdona cualquier deuda, nace de ellos gratitud. ¿Nació de ti gratitud cuando perdonaron tus pecados? ¿Sigues viviendo con esa gratitud? Hermanos, no tienen que decir si sí o no. Cada uno de ustedes se conoce. Aquí la cuestión es de que nada más tomemos en cuenta el amor de muchos se va a enfriar. Significa que esa gratitud se va a acabar. Y ya no sirven como servían antes. Llegaba yo y ¿se acuerdan de nuestro hermano Serafín? Él antes tenía las llaves. Llegaba yo y desde el trabajo, yo trabajaba hasta allá por Piedras Negras en una farmacéutica. Y yo recuerdo bien que daban las 6 de la tarde, yo salía, entraba a las 8 y salía a las 5. Sí, a las 5. Pero yo llegaba desde las 7:20. Llegaba, checaba, y me dijeron, no te vamos a pagar el tiempo ahorita, no me importa, yo lo que quiero es nada más que siempre tomen en cuenta que yo llego temprano para salir a la hora que me corresponde salir. Y los miércoles les daba a los gerentes y a todas las personas de ahí hacer junta general, a las 5, acabando. Yo agarraba mis cosas, veía la bolita ahí, me pasaba rápido, ven, una vez solamente me dijeron, tenemos junta, por favor. Oiga, es que tengo un compromiso. No, tienes que quedarte. Oiga, una pregunta, es que lo que pasa es que yo recuerdo que en mi contrato decía que no me pueden obligar a estar más las horas, que está escrito en mi contrato. Y pues yo tengo un compromiso, cumplí mis horas, si quiere chéquelo, ahí está marcando el reloj o lo que sea, el checador ahí marca. Está bien, puede retirarse. Era mi amor por el Padre. Llegaba aquí y entre los dos hacíamos el aseo. Hermanos, hay algunos que viven muy cerca y sí pueden vivir. Nada más miren que su amor no se haya enfriado, que no esté frío. Yo entiendo, yo venía desde allá, desde Chicolapa, y eran las 9:30, aquí me quedaba el último, a las 9:15 para las 10, me iba corriendo, no, a las 9 dejan de haber peceras aquí en Manuel Alas para Piedras Negras, tenía que irme hasta el primero. Y eran las 11:30 cuando llegaba a casa, pero ¿cómo creen que estaba? Contento. Y entonces si me dicen ahorita, te vas a mover a otro lado, me muevo. Señor, nada más provéeme, porque yo necesito transportarme y yo quiero ser fiel. Pero yo mismo tengo que analizar mi corazón, porque el amor de muchos se va a enfriar. Cuando le hablan las señales antes del fin, le está hablando al pueblo. Los de allá no tienen amor. Ese que está viendo que ni conoce a Cristo, ese no tiene amor. Por eso desobedece a su padre, a su madre, por eso no respeta a su esposa, por eso no respeta a su esposo. Menos respeta a Dios. A lo que quiero llegar, hermanos. Si nosotros queremos vivir un cristianismo hermoso, nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada número 1 ¿a quién? Al Señor. Y si el Señor me dice, Miguel, no te muevas por ahí, ¿qué debe de hacer Miguel? ¿Ponerme a debatir con él? Es que yo pienso que tú estás mal, yo creo que mejor yo debí de haber escrito ese párrafo porque para mí no estás bien. Hablamos ayer con una persona y hablábamos acerca de, es que el Señor te manda que pongas la mejilla. Si te hieren, dijimos, dice Mateo 5, vamos a verlo rápidamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver si estamos debatiendo contra la palabra. Dice ahí en Mateo 5, por eso a la gente de allá afuera, pues la verdad, pues para ellos estamos locos. 5,
en el verso 38. Oíste que fue dicho, ¿lo tenemos? 5:38 de Mateo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Todavía no terminaba de decir eso. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Bueno, eso no lo digo yo. No, pero es que yo no estoy de acuerdo contigo, no estés de acuerdo conmigo. Estate de acuerdo con Dios. Ahí dice, pero es que yo no lo entiendo. Claro, no lo entiendes, no amas al Padre. Por eso terminas peleando con tu esposa o con tu esposo. Hermanos, vamos a ser honestos. ¿Dentro del matrimonio hay ese tipo de problemas? Claro que los hay. Pero cuando uno toma la postura de humildad, reconoce y dices, ok, está bien, me callo. O sea, abre una concesión, abre como una puerta hacia el perdón y todo se calma. Dice la Escritura que no resistas al que es malo. Si dime, dame tu celular, toma, y andas aquí antes de que me la pides, aquí está mi cartera. Bueno, no, si no se las pide, déjensela, porque ahí están sus documentos y luego así con citas cuesta mucho trabajo sacarlos. Pero así dice, no resistas al que es malo. Cuando tú amas a Dios, dice ahí, ahora sí vamos a Primera de San Juan otra vez, 5:1. Dice 5:1 de Primera de San Juan. ¿Lo tenemos? Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjense la cadenita. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de San Juan 5:3, ahí. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos cómo son? Ay, es que me cuesta trabajo, ¿así son? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Ráscale, quizás no amas a Dios. ¿Sí? Sería bueno que consideraras, ¿por qué te cuesta trabajo hacerlo si es que lo amas? O sea, ¿cómo es que si se te quiebra el corazón cuando tu chiquitito, a quien amas mucho, está llorando porque le pegó el vecino de al lado? ¿Y qué es lo que hace luego la mamá o el papá cuando ve que le hicieron algo al hijo? No se enciende. Y va y le toca al vecino, oiga, su hijo le pegó. Y si está en sus manos y en su corazón, ¿qué terminan haciendo? Hasta peleándose, ¿no? Porque ama al muchacho. Pero yo que digo que amo a Dios, me dice, oye, no cometas adulterio, y me cuesta trabajo hacerlo. Si yo que digo que amo a Dios me dice, oye, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Ay, es que yo pienso que eso y que el otro. Amar a Dios. Y es importante que nosotros consideremos eso. ¿Por qué? Porque de ahí empieza a desplegarse la felicidad en tu vida. Por eso no puedes cambiar. Por eso yo no puedo cambiar. Por eso no veo frutos en mi familia. Por cierto, a veces hasta nuestras familias ya están divididas están. ¿Por qué? Porque no amo a Dios primero. Porque me amo a mí mismo. Porque me fijo en que me ve lo que me hacen a mí. Es que me gritó. Es que ella fue. Es que él fue el que empezó. Es que él fue el que destruyó el matrimonio. Es que él. Y nosotros siempre estamos viendo yo. Pero no estamos dispuestos a ponernos en los pies de Cristo y decir, Señor, no importa lo que pase. No importa lo que me hagan. Yo te voy a seguir amando. Dice la Escritura ahí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 20. Quinto libro de la Biblia, hermanos.
30:20. ¿Lo tenemos? Amando a Jehová, ¿sí estamos ahí? Tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios. Cuando tú escoges la vida, amar a Dios, o sea, estás escogiendo el camino de vida eterna. Y amar a Dios dijimos que es guardar sus mandamientos. Entonces, cuando yo estoy bien en la comunión íntima con Dios, dice el Salmo, la comunión íntima con el Señor es con los que le temen y a ellos le hará saber su pacto. A ellos les habla. Volvemos al enunciado que decíamos hace rato, de que, ok, qué bueno que hablas con Dios, pero Él te habla a ti. ¿Realmente Él te habla? No voy a hacer otra cosa a la que te esté hablando, porque la Biblia dice que en los postreros días habrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Estamos en los postreros días? ¿Cómo se dice que son los espíritus? Engañadores. O sea, puede orar muy fuerte y puede alabar a Dios, pero en su casa es el mismo demonio. ¿Qué habrá pasado con él? Aquí en la iglesia lo conocen, ay, el hermanito es bien atento, y allá en su casa ni siquiera atiende a su mujer. Hermanos, todos estamos exentos, no estamos exentos a pasarle por ahí. Y si somos de los que nos ha pasado, hermanos, vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle mucha gracia a Dios y vamos a amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Dice la Escritura ahí, cuando tú estás bien en esas áreas, vamos al libro de Cantares 8:6. Tú ya te alimentaste, amas al Señor, le dices, Señor, aquí estoy delante de tu altar. Hay un canto que solemos nosotros entonar, Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová y ponme sobre el fuego para subir. ¿Se sabe la otra parte? Como ofrenda grata a Dios. Entonces, una vez que nosotros decimos que amamos al Señor, Cantares es un libro después de Eclesiastés, ¿sí? Capítulo 8. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el pecador que cree que no hay perdón para sus pecados va a Cristo, Él dice, Señor, yo vengo a presentarme como un sacrificio vivo. Decía Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, ahí decía, como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dice ahí Cantares 8, ¿qué dijimos? ¿Verso qué? ¿6? 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Después en el 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, las muchas aguas ni lo ahogarán los ríos. Ok, vamos a hacer un paréntesis. Cuando nosotros vemos las muchas aguas o los ríos, eso representan problemas, tribulaciones, angustias, muchas cosas. Por eso en Mateo 7, después de que termina de dar el sermón del monte, el Señor Jesús dice, ¿a qué hombre compararé? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y fuerte viento, azotó con ímpetu, pero su casa no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Cuando tu amor está en Dios, va a venir la muerte de un familiar. Te van a quitar lo que más quieres. Vas a perder tu esposa, tu esposa. Pero no se te va a acabar el deseo de amar a Dios. Si alguien ama, padre, madre, hijos, hijas, su esposa o esposo,
o aún su propia vida, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Y no porque Él sea cruel, no porque Dios, ay, no, es que quiero que los aborrezcas a todos. No, es que el principio es así. Si tú me amas primero a mí, entonces ya vas a poder amar a padre, madre, esposa, esposo, hijos, etc. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Vienen los problemas y ya por eso ya no quieres venir a la reunión. Necesitas amar a Dios. Ámalo. Y amar no meramente es que sientas mariposas o cosas así, no. Es que tú le obedezcas. Y como tú le obedeces, Él derrama gracia, Él derrama unción, Él te da vida, Él te sostiene. Cuando estás tirado, no puedes más, lloras y lloras y lloras. ¿Quién viene y te consuela? ¿No es el Señor? Y literalmente hemos sentido, yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, pobre de aquel que ni se ha convertido porque se no siente nada, pero cuando tú te posas a orar y estás muy quebrado, empiezas a llorar, sientes hasta algo caliente aquí en la cabeza, como si Él te estuviera poniendo una mano. Y hay algunos que se han dicho que han sentido una mano que los toca. Es Dios. Dice ahí la Escritura, ahora vamos nosotros a 1 de Juan 4:21. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Nuevamente, 1 de San Juan. La idea de buscar muchos textos es para que se nos vaya perdido el sueño, hermanos. No es cierto, es para que aprendamos a usar la Biblia. Cosas de esas. Es 5, ¿qué les dije? 4:21. Dice de esta forma: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué quiero empezar con ese texto en esta parte que vamos a hablar acerca del matrimonio? Porque dice la Biblia que no solamente es tu esposo, es coheredera juntamente contigo. Es tu hermano en Cristo. Y dice ahí, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, unos libros atrás, dos libros atrás. Amada hermana, mujer que empiezas a conocer a Cristo, o persona que quiere cambiar su actitud, ama a Dios, y después el amar a Dios te lleva a obedecerle. Y dice ahí en el verso 1, es Pedro: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, si tu esposo no cree, sean ganados sin palabra por los reclamos que le haces. Ahí dice eso. Vea que ahí no dice eso. Va a ser ganado porque le grites mucho y que le exijas el gasto. Porque te maquilles mucho y te pongas a lo mejor la ropa más ajustada para él. ¿Así lo vas a ganar? Porque le grites sus cosas, que es un poco hombre, muerto de hambre, y cosas de ese tipo. ¿Así vas a ganar a tu esposo? No. Ahí dice: se han ganado sin palabra por la conducta. ¿De quién? De ustedes. Hablamos con una persona y decía: es que yo no puedo entender por qué Dios pareciera que es muy machista. Así lo dice. Ahorita vamos a lo mejor muchos de ustedes han de pensar lo mismo. Si ella lo piensa, quizás ella también, usted o alguna de ustedes. Pero ya después, cuando le mostramos la parte B, no es cierto, Dios nos ama mucho, de hecho las protege, tienen la cobertura de Dios. Pero ahí dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esa palabra sujeción, hermanos, tengo una definición, algún diccionario bíblico que encontré por ahí, me llamó mucho la atención, hermanos. Esa palabra sujeción significa persuadir, ganarse para uno, dar crédito, obedecer. Es el resultado de la persuasión y no de la sumisión a la autoridad. Una cosa es que
es que tengo que estar sumisa, no es lo mismo la palabra sumisa que sujeta. Cuando tú estás convencida de que Dios estableció al varón como autoridad, ¿qué haces? Le obedeces. No porque te vaya a sacar el cinturón, no porque te vaya a decir ya no te voy a dar gasto, no, porque entonces te estarías tú sujetando, más bien te estarías poniendo sumisa a una autoridad. Pero no, la sujeción tiene que ver que mi hermana o las hermanas que están casadas, simplemente como aman a Dios, ellos entienden que Dios no se equivoca y lo puso como autoridad. Y lo hacen más por convicción que por obligación. Tráeme mi chancla así, mírame. Oye, está fría esta comida. Ahorita te la caliento, viejito, no te preocupes. No porque realmente, ay, qué buen esposo es, sino ella está convencida. Yo quiero amar a Dios y yo voy a obedecerle honrando a este hombre. No sé si se entiende. Dice la Escritura, ahí, ahora vamos ahí, más adelante, ahí mismo. No vamos a hablar de la vestimenta ahorita, pero vamos al 7. Dice ahí, vosotros maridos igualmente vivid con ellas neciamente. Así dice. Ya nos pasó, hermano. Vivimos neciamente y ahorita lo único que vemos es el resultado de nuestra conducta. No dice sabiamente. Y luego dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Yo he trabajado en muchos lados, hermanos. Alguna vez tuve una imprenta aquí por la Loba, primera sección. Y yo me acuerdo que yo imprimía vasos, que era una imprenta y hacía serigrafía. Y habían vasos cuberos y vasos jaiboleros. ¿No es así? Pero habían unos vasos jaiboleros que estaban muy delgaditos. Ustedes quizás en su casa hayan tenido alguna vez de esos. Y al momento en que ustedes los lavan, meten la fibra, porque me pasó a mí, la fibra para tallarlo, lo meten y como mi mano no está muy delgada, le ejerces fuerza para llegar hasta el fondo. ¿Y qué crees que hace pasando? ¿Qué creen que termina pasando con ese vaso? Se quiebra. Porque es frágil. ¿Entiendes por qué luego se pone a llorar? Cuando a lo mejor tú no sabes ni qué le dices, pero está llorando. Es frágil. ¿Es machista Dios? No, aquí está diciendo, tú hombre vas a tratar a tu mujer como un vaso frágil. Hermanos, el amor de muchos se va a enfriar. Es más, ni siquiera, si es así, si hablamos de que nuestro amor se ha enfriado, ¿estaríamos hablando del matrimonio? No, hermanos, estaremos hablando del divorcio. ¿Por qué creen que el divorcio se ha multiplicado? Año tras año se ha multiplicado. ¿Por qué creen? A ver, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿por qué? Porque el amor se enfrió. ¿Sí o no? El amor está enfriado. Frío, perdón, no sé si enfriado. Frío. Y vemos que aquí el Señor dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amado hermano, ¿te cuesta trabajo orar? Hermano varón que estás aquí o el que nos escucha, por cierto, creo que ya ni oras. Ráscale, no solo has dejado de amar a Dios, a lo mejor hasta ni siquiera le das estás cumpliendo este mandamiento con tu esposo y por eso tus oraciones tienen estorbo. Hermanos, yo entiendo que cuando éramos niños y teníamos a nuestros hermanos, ¿ninguno de ustedes jugó a las peleaditas con sus hermanos? Todos. Y a veces uno salía descalabrado. ¿Ok? Y eso era cuando éramos niños. Pablo dice antes cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. ¿Ok? Ahorita nosotros ya somos grandes. Y no debería de verse un ring entre esposo y esposa. Porque dijimos que, número 1, el amor a Dios. Número 2, mi amor, es Dios, mi amor hacia Dios, es la comunión con Dios. Número 2, mi matrimonio. Número 3, mi familia, que incluye a los hijos. Y número 4, la iglesia y los demás. No hay otro orden. Fuera de ese orden, hermano, yo creo que estás mal. Si no estás cumpliendo ese orden, mejor te sugiero, arrepiéntete, considera las Escrituras, ama al Señor y entonces van a venir tiempos de refrigerio. Dice la Escritura ahí en Efesios 5.
21. Nuevamente, vemos, amar a Dios es andar en sus mandamientos. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén convencidas de que sus esposos son la autoridad, sujetas a sus propios maridos como al Señor, así como están convencidas de que el Señor, esa palabra Señor es curios, y curios significa el dueño, el amo, el dueño de muchas posesiones y tierras, eso es el curios. Así como tú estás convencido de que el Señor Jesucristo es el Señor, es tu Dios, es tu dueño, así estate convencida también de que tu esposa es tu autoridad. Por eso dice, sujetaos a vuestros esposos, ¿como a quién? Así como lo haces al Señor. Y después dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No, pues es que Dios es bien machista. No. Ahí dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué pasó con Cristo? Se dio a sí mismo ¿por quién? Por su iglesia, se dio a sí mismo por el pecador que no se arrepiente, se dio a sí mismo por el incrédulo, por el violador, se dio por él, para que después esos fueran parte de su iglesia. Entonces, en pocas palabras, dice ahí, en el verso que sigue, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea que si tú te estás maltratando a tu esposa, la estás tratando mal, ¿qué estás tratando de dar a entender? Que ni tú mismo te amas. Dice ahí, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso me hace recordar de un individuo que no daba para el gasto, porque a veces pasábamos nosotros y conocíamos a su esposa, y a veces es que estoy esperando para que me dé para la comida. No, pero a ese lo veías en el puesto de tacos, a ese lo veías en las carnitas, a ese lo veías ahí en las quesadillitas esas de camarón. No, y comiendo, y llegaba, no, pues, todavía diciendo, ¿y qué hay de comer? Pues no me has dado. No, pues a ver, toma 50 pesos, a ver qué te alcanza. Aquí dice la Escritura que dice ahí, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea que esposos tienen una gran responsabilidad, yo tengo una gran responsabilidad. Así como yo cuido mi cuerpo, así debo de cuidar también esposa. Porque dijimos amor a Dios, amor en el matrimonio, amor a la familia y al último de Dios. Sí, yo entiendo. Hay veces que quisiéramos que nuestro esposo respondiese así, hermanos. Perdón, sus esposos, yo no tengo esposo. Pero nosotros como hombres que respondiéramos así. Yo no entiendo. Pero sábete una cosa, ¿sabes por qué no lo hace? Porque no teme a Dios. Pero tú como ya le empiezas a temer, tú haz tu parte. Dios no estará viendo tu aflicción. Porque estamos hablando, hermanos, que de por sí la crisis se viene para el mundo entero. Agrégale que el amor de muchos se va a enfriar. Casi que llegando al punto en donde el chip marca todo eso, la marca de la bestia y todo eso, imagínense, uno o dos versos atrás de ese texto de Mateo 24:12, dice que se entregarán unos a otros. Y va a ser bien triste que el esposo entregue a la esposa o la esposa entregue al esposo. Sería muy triste. Por eso es importante que nosotros consideremos estas verdades. Vamos a Malaquías, un texto antes, ahora dice ahí, un libro antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Dice ahí que como Cristo se dio por la iglesia, esposo, a ver hermanas, Dios no es machista, su esposo tiene que dar la vida por ustedes. Pero no lo hace. Bueno, Dios lo va a juzgar y créeme, no le va a ir muy bien.
Pero no lo hago. Pues arrepiéntete, pídele perdón a tu esposa y empiézalo a hacer, porque si no Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Dice ahí en el capítulo 3 de Malaquías. Perdón, es capítulo 2, verso 14 de Malaquías. ¿Lo tenemos? Amén. Dice de esta forma: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, miren esposas, no que no aplique para ustedes, pero ¿en qué problema está metido el esposo? Porque ahí dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Significa que Dios está irado contra ellos? Sí, está muy enojado. Y no que aplique para ustedes, mujeres. Yo sí puedo hacer lo que yo quiera. No, usted ama al Señor, le sirve, pero si su esposo él es desleal, híjole, a ver, ¿a quién literalmente está hablando de un sexo? ¿A quién le está hablando, al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Dios es machista? ¿O está velando por los intereses de ustedes como esposas? Está velando por ustedes y hasta por las que ni se han casado. Porque si le toca a un hombre temeroso de Dios, oh, Dios me guarde de serle desleal a la mujer de mi juventud. Y dice ahí más adelante, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio era el pretexto para poder darle carta de divorcio a la mujer. En el contexto cultural de los judíos, las mujeres no tenían, como en mucho tiempo, como en muchos lugares, como en México, en algunas regiones, las mujeres no tenían derechos. O sea, hace que en el contexto cultural, los únicos que podían divorciar, ¿quiénes eran? Los hombres. Por eso la indignación de Dios sobre ellos es que ustedes las quieren divorciar porque ya encontraron una más joven, porque ya encontraron una más bonita, porque su esposa no les pudo dar hijos, entonces les daban carta de divorcio y buscaban a una para que les diera hijos. Bueno, aquí dice la Escritura que hay un propósito para el matrimonio. ¿Cuál es? Partemos a la parte C. Una descendencia para Dios. Dice ahí en el verso 15, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Cuál es la descendencia para Dios? Sus hijos. Ahí es donde entra el amor a la familia. Los niños. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Dice la Escritura ahí en Mateo 19:14. El Señor haga vernos, hacernos entender, porque muchas veces nosotros somos ese impedimento. Mateo 19, verso 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Cada vez que tú pides que tu hijo sepa de Jesús, tú estás rompiendo este mandamiento. Dejad a los niños venir a mí. Cada vez que tu hijo prefiere andar viendo cosas que no convienen y tú se los permites, indirectamente tú los estás, como tú eres su autoridad, tú los estás alejando ¿de quién? De Cristo. Cada vez que ellos ven que papá agrede a mamá o viceversa, estás alejando a tus hijos de Cristo. Cuando tú no tienes en tu corazón establecido el mandamiento y el buen fundamento del matrimonio, tú les enseñas a tus hijos que puedes traer a tu casa a quien tú quieras y que el matrimonio no sirve para nada.
tus hijos crecen y ellos aprenden muy bien. Porque la Escritura dice ahí en el Evangelio según San Juan, que el hijo hace lo que ve hacer el padre. Cada vez que tú dices groserías, o mucha gente dice, es que tienen de malo las fiestas. Yo no voy a tomar, pero cuando van a la fiesta, tú no tomas, pero muchos sí están tomando. Y tú como estás muy adentrada, o tú estás muy adentrado en el chisme hablando del fútbol, o porque no creo que vayas a ir a la fiesta a hablar de Cristo, ¿qué es lo que están haciendo tus hijos? Aprendiendo lo que hacen a su alrededor. Y de esa forma, dice, no impidas que se acerquen a mí. Dejad a los niños venir a mí. No sé si se entiende. Cuando tú dices, ¿qué tiene de malo esas caricaturas? Tú le estás fomentando cosas. ¿Qué tiene de malo el hombre araña? Pues qué curioso, ahora tu hijo se quiere aventar de la azotea porque se siente hombre araña. Y lo estás dejando que se aleje poco a poco del Señor. Y aquí dice que tú no se los debes impedir como autoridad. Como amas a Dios, todas esas cosas que le hacen daño se las van a quitar. Ah, pero ¿cómo le hago? Y es que ya creció, va a llorar. Ese es tu problema. ¿Por qué? Porque desde el principio hiciste las malas cosas. O sea que, imagínense, qué bendición o qué bueno sería, ¿no? Miguel asaltó el banco, ¿no? Y se robó 100 millones de pesos. Y después te vas a ir a cadena perpetua por ladrón. Y yo, Señor, perdóname, ya diciéndole así, entonces, ¿qué? Todos los que maté cuando asalté al banco, ¿qué? ¿Esos qué? No, tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces, si ustedes les educaron a sus hijos que Santa Claus, que los Reyes Magos, etcétera, pues pídanle perdón a los muchachos, arrepiéntanse. Y eso de que es que ya cerraron los eventos y todo eso, pero ay, mi primo va a hacer una posadita y vamos a romper una piñata. Por favor, tu primo ni siquiera teme a Dios. Y tú los estás alejando de Dios. Es lógico, el amor de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. Y dice la Escritura, vamos nosotros rápidamente a considerar algunos textos. Deuteronomio 6. Verso 6. Dice de esta forma: y estas palabras que yo te mando, 6:6 de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablamos de amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor uno es. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y luego qué? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. No vas a hablar de que si el pastor es buen pastor o no es buen pastor. No vas a murmurar del hermano. ¿De qué tienes que hablarle a tus hijos? ¿De cómo se visten bien mundanos los cristianos? De enseñarles que no te juntes con ellos porque de esas cosas. No, aquí dice que las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? ¿Esposas? ¿En dónde? En tu casa. ¿Sabían que la Escritura dice ahí en la segunda carta de Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos? Y esa palabra significa crianza, educación. Eso es lo que significa. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Al papá también como sacerdote, pero el papá sale a trabajar. ¿Quién se queda con los hijos? La mamá. Ahí dice que en la casa. Pero imagínense, la mamá está en el chisme, la mamá se fue con el amigo al cine, la mamá se fue a otro lado, la mamá no está y deja encargado a la abuelita. Y la abuelita ya de por sí muchos años educándote a ti y tú dándole mucha guerra y ahora aparte le dejas a tus hijos cuando tienen menos fuerza y son los años más cansados de su vida. Dice que y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo
Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hacen eso, gloria al Señor, aman al Señor. Estamos fallando en eso, pidamos perdón y empecemos a amar al Señor. Hagamos lo que se debe de hacer. Porque, hermanos, yo no sé si alguno no crea en todas estas cosas, están escritas. La Biblia dice que vamos a ser juzgados. Jesús dijo, yo no vine a juzgar a nadie, pero ustedes serán juzgados por la palabra que yo he hablado. Entonces, más nos vale hacer caso. Oye, pero si tú eres un tremendo hipócrita. Bueno, yo seré un hipócrita. La Biblia dice que hay una parte muy particular para los hipócritas. Bueno, que a mí me manden ahí si es que soy bien hipócrita. Pero tú que te vayas al cielo, pero por obedecer y amar a Dios. No sé si se entiende, hermanos. Porque eso tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Dice la Escritura en Hebreos 12:11. Vamos rápidamente a buscar unos textos. Estamos en la parte final, hermanos. Yo entiendo que quizás a muchos no les interesa la palabra, ok, yo lo entiendo, pero si realmente pusieran atención, hermanos, dejarían esa amargura, dejarían de vivir de esa misma forma, engañándose a sí mismos, a otros, haciendo creer que son felices, cuando no lo son, porque saben que su alma depende de un hilo, o simplemente van derechito al infierno si mueren hoy. Dice Hebreos 12:11, ¿lo tenemos? Bien. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice ahí, habla del fruto que trae la disciplina. Vamos al capítulo 10. Permítame tantito. Perdón, es 12, ahí estábamos bien en el 12, en el verso 6. Desde el 5, 12:5 de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a quienes como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense lo que dice. Porque Dios al que ama, ¿qué es lo que hace? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Para los que piensan que vas a traumar a tu muchacho porque lo vas a corregir. No lo vas a traumar. La Biblia dice que si nosotros somos hijos, Dios nos disciplina. Y luego el autor del libro de Hebreos dice ahí, ¿qué hijo es aquel que el Padre nos disciplina? Ciertamente nosotros nos corregían mal y nos daban donde no. A mí me decía mi papá, ponte, y tenía una tabla de ese tamaño que decía el vengador anónimo y un montón de obscenidades, y ponte, ya cuando me ponía me daba en la pierna o en la espalda. Y eso me provocaba amargura. Pero la Biblia dice que es bueno. Vamos a ver qué dice Efesios 6:4 rápidamente. Digo, para que empieces a buscar la forma. Yo sé que son temas que hay que abundar detalladamente, pero ya nada más te das una idea de que no te sientas mal si tienes que corregir a tu muchacho. A final de cuentas, lo estás librando del mal. Dijimos Efesios, ¿qué perdón? 6 verso 4. Dice de esta forma: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿en qué? Disciplina y amonestación del Señor. Dice que no los provoques a ira y tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces me pregunto por qué tanto joven rebelde. Yo creo que les hizo falta una buena disciplina. Obviamente bien hecha, no provocándolos a ira. Pregúntate a ti, ¿por qué creciste así todo deforme? ¿Por qué crecí yo todo deforme? No me disciplinaron como debía de ser. Es por eso que hay mucho irreverente en medio de la iglesia. Porque esos, bueno, al final de cuentas, Dios va a tener que tomar cartas en el asunto.
y Él los va a disciplinar, y mejor que aprendamos ahorita a recibir un azote de Dios. Dice la Escritura ahí en el libro de los Proverbios 22:15. Es bueno que incluso, dice la Escritura, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Hay veces que si nos escuchan que estamos reprendiendo a nuestros muchachos, no se espanten, es mejor que se sienta reprendido. No, es que lo estás exhibiendo. Aquí la Biblia dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Dice aquí la Escritura, dijimos Proverbios 22, en el verso 15, vamos a darle lectura todos, hermanos, todos juntos. Dice de esta forma: la necedad está ligada en el corazón de quién. Voltea a ver al lado, si ya tienes un muchacho a un lado, voltea a verlo. Ahí dice que está ligada que está ligado en su corazón. La necedad. La necedad. Y luego dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí no dice que la mucha oración. Señor, declaro que mis hijos son salvos en el nombre de Jesús. Qué bueno que lo declares, pero también ocupa la vara. Eso es manifestación de amor, hermanos. Estamos hablando que como amo a Dios, no voy a omitir esas cosas. Créeme, hermanos, si empezamos a hacer esas cosas, hasta vamos a descansar. Vamos a descansar. A mis hijos les decían el remolino, el torbellino y el huracán. Espero que no se estén volviendo el remolino y el torbellino y el huracán otra vez. Y si se están volviendo, yo creo que entonces necesario recordarles el motivo por el cual dejaron de ser el remolino, el torbellino y el huracán. Así les llamaban. Y sí me sentí mal. Pero cuando conocí al Señor, entonces ¿qué hago? Pues obedéceme. Y me dio descanso. Me dio mucho descanso. Dice ahí Proverbios 10:13. No digo que son perfectos, ni digo que yo soy perfecto, pero dice la Biblia que nosotros trabajemos en esto y nos va a ir bien. Capítulo 10, verso 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Dice ahí Proverbios 23, 13, 14. Anote los textos, hermanos, por si le toca debatir con el esposo, con la esposa, de que no, ¿cómo crees? ¿A poco ese es el Dios de amor? Sí, aquí dice su palabra que sí. Dice en el capítulo, dijimos que, perdón, 23. 13. Perdón. 23, 13. Dice, no rehuses corregir al muchacho. Muchas veces, ¿por qué rehusamos corregir al muchacho? ¿Qué es lo que nos gana? Nuestros sentimientos. Ay, lo voy a lastimar. Ay, y si se trauma. Ay, es que yo dije que si yo tenía mis hijos, yo no iba a permitir que me trataran así como me trataron a mí. A ti te trataron mal, ni siquiera tenían conocimiento de Dios. Tú sí lo tienes. Vas a agarrar a tu muchacho, ven, hijo. Inclina tu cabeza, vamos a orar al Señor. ¿Estás consciente de que te equivocaste y que cometiste una imprudencia? Sí, papá. Vamos a orar, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a este muchacho. No permitas que su alma vaya al Seol. Y oras, hijo, con el dolor de mi corazón. Lloramos, nos consolamos juntos. No significa que por eso le voy a dejar de hablar todo el día. No, nada más en ese momento. Dice ahí, ¿cuál dijimos? 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás, y librarás su alma del Seol. ¿A dónde van esos muchachos que no son corregidos? Si en medio de aquí hay muchachos que no son corregidos, van al Seol. O sea, deberían de espantarse. Y qué bueno es que Dios venga y papá, mamá, y si ya pasaron de cierta edad, ya son adultos, pues que venga el Señor y que los corrija, porque si no, ¿a dónde está destinada esa pobre alma? Al Seol. Dice la Escritura ahí, por último, 19, 18. ¿Lo tenemos? Dice de esta forma: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Significa que va a haber un momento en que, híjole, pasó conmigo. Si alguna vez tienen la oportunidad de hablar con mi madre, pregúntenle si tenía esperanza en mí.
No, ya no. Gracias a Dios que vino el azote del de arriba. Pero aquí dice que ahorita que lo ves, ahorita que está así chiquitito, habla con él, enséñale, no, trabaja con él. Aquí hay muchas hermanas que te pueden enseñar acerca de eso, acércate y habla con ellas. Y a veces, muchos me entienden que mi hijo es bien hiperactivo, agarra todo. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que amar a Dios y vamos a ocupar el remedio de Cristo y van a ver cómo va a haber mejora. Porque Dios no se equivoca, dice ahí, 19, 18 dijimos. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. Deja eso, no, ya como 10 veces le dijo, te voy a dar, y nunca le dio. Y cuando se cansa, ¿qué termina haciendo el papá? Destruyéndolo. Porque va con tanta ira, con tanta alevosía, con tanto enojo, que termina desquitándose. Ya no lo corrige, ya se apresura a destruirlo. Y al rato, perdóname, es que yo no te quise pegar así. No, es que, ¿por qué? Porque se apresuró a destruirlo, a no hacerlo bien. Entonces, amados hermanos, amar a Dios es andar en sus mandamientos. Cuidamos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos nuestros matrimonios, cubrimos nuestra familia con eso, obviamente el Padre instruyendo, y después los hermanos, la iglesia. Dice la Escritura ahí, vamos a verlo, es en Primera de San Juan. En el capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos, ¿lo tenemos? Primera de San Juan 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a quienes. A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo está? Está muerto. Ese se engañó. Amo al Señor, pero está murmurando atrás de las espaldas del otro. ¿Ama al Señor? Aquí la Biblia dice. Dice que ama al Señor, pero no se quiere ni acercar porque le cae gordo. Fíjense lo que dice. Después, si nosotros vamos allá adelante, en el 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. Hay veces que los hermanos nos piden favores. Hermano, ¿me puedes hacer este favor? Si puedo hacerlo, vamos a decirle que si puedes hacerlo, sí puedo, hermano. Sí, es muy difícil que lo hagas, hermanos, no puedo, en serio. Pero es mejor que digas que no, a que digas que sí y no lo hagas. Porque eso es una ofensa. Cuando tú amas a tu prójimo, tú estás manifestando el amor de Dios en tu vida. ¿Quién será en tu casa? ¿Quién es tu primer próximo o tu primer prójimo? Tu esposo o tu esposa. Y después, ¿quiénes son tus otros prójimos? Tus hijos. Y cuando sales de casa, ¿quiénes son tus prójimos? Todos. Hermanos, ¿están de acuerdo que ese debería de ser el nivel de amor de los hermanos? Y muchos que no conocen a Cristo empezarían a buscarlo porque ven el amor en ti, porque no ven tu indiferencia. Porque ¿cómo es posible que para ir puntualmente a tu trabajo ahí sí te levantas muy temprano y para venir a la iglesia te pones cualquier garra y te vas así como así? ¿Es una manifestación del amor de Dios? ¿A Dios? No. Ay, ahora si predica el pastor voy y pongo atención, si predica el otro, pues me ocupo de otras cosas.
¿Eso es amor? No, hermano. Es importante porque vamos a terminar con esto. Vamos a Mateo 24. Pudimos haber sobreabundado más, pero el tiempo nos gana, hermano. Perdón, tiene razón mi hermana que dice que me emociono y me alargo mucho. 24 verso 8. De Mateo 24, 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, viene la tribulación, hermanos, y nos matarán, y seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿quién? De Jesús. Muchos tropezarán entonces, ¿por qué? Porque no amaban realmente a Dios. Y dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estaba considerando otra traducción, en esa parte dice, y el esposo entregará a la esposa y el esposa te entregará al padre, al esposo, y el padre al hijo, así lo dice. O sea, no vamos a esperar que nos van a entregar los de allá afuera no nos quieren, pero dice que se van a entregar entre nosotros. Imagínense a mí entregando a mis hermanos. No, ¿qué van a decir ustedes? ¿Cómo haces eso, Mike? ¿Cómo haces eso? Pues es que la verdad no estaba el amor del Padre. Yo no tenía un verdadero. Oye, sí, ese tipo de corazón, en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, porque en los postreros días habrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, infatuados, irreverentes, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Empieza a dar una lista de las características de estos tiempos. Hermanos, eso lo esperamos de los de allá afuera, pero que en medio de la iglesia haya quien abandone a sus hijos, o haya quien abandone a su esposo, o quien abandone a su esposa. Eso no debe de ser. Eso no es el amor. Eso no es correcto. Y aquí dice que ya estamos en esos tiempos. Y entonces, que no se sorprenda, la mayoría de las iglesias está aprobando esos divorcios. La mayoría de las iglesias están aprobando matrimonios homosexuales. La mayoría de las iglesias no tienen el concepto de la educación de los hijos y los hijos hacen lo que quieren y ¿saben qué? Lo único que hacen es decretar y decir yo decreto que mi hijo es salvo y pero si su hijo es un marihuana y nunca se le corrigió. O sea, por gracia sí, pero tú empiezas a hacer tu trabajo. Número uno, no participes de sus maldades, no participes de sus malos actos. Si es necesario, como tú amas primero a Dios, le honras y tienes un título afuera de tu casa que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, le dice a tu hijo o al muchacho o a la muchacha que vaya a entrar, mira hija, ahí dice que yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo ves? ¿Quieres servir a Jehová? No mamá, entonces aquí no entras porque aquí servimos a Jehová. Ah, pero el hermano está loco, ¿qué? No, yo lo único que te estoy diciendo es que tengas mucha gracia para no tener ídolos. Porque ahí en la primera carta según San Juan, en el capítulo 5, en el último versículo dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y el ídolo puede ser tu hijo, el ídolo puede ser tu esposo, el ídolo puede ser una esposa. Pues no meramente es el muñeco, no solamente es el equipo de fútbol, el ídolo puede ser hasta la música o la ropa que usa. Entonces sí es importante, hermanos, porque ahí dice que muchos van a tropezar, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos significa que sí tuvieron amor alguna vez. Pero como no lo cultivaron, no lo alimentaron, no cuidaron ese amor, se va a enfriar. Pero en el 13 dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Quizás no vemos frutos en nuestra casa, quizás no vemos en nuestros frutos, los frutos en nuestros hijos que ya se han ido al mundo, quizás no vemos frutos en el esposo inconverso o en la esposa que no quiere amar a Cristo, pero aquí dice persevera, tú persevera. ¿Algún sinónimo de esa palabra perseverar? Soporta, aguanta. ¿Cuál más? ¿Cuál? Resiste. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevera, échale ganas. Si nadie quiere servir a Dios, párate como Samuel, párate como Daniel, que no se arrodilló ante el ídolo. Y por ese decreto tuvo que ser arrojado al foso de los leones. ¿Quién lo guardó?
El Señor. ¿Quién guardó a los 3 amigos de Daniel? El Señor. Pero ellos amaban más a Dios que cualquier cosa. ¿Por qué mataron al sacerdote Elí? Porque honró primero a sus hijos antes que a Dios. ¿Por qué mataron a Nabal? Porque honró primero a sus vicios y no honraba ni a su esposa ni a Dios. Hasta Abigail. O sea, dense cuenta, Sansón murió de una forma deshonrosa. Él fue llamado por Dios, conoció a Dios, pero vivía apartado de Dios. Aquí podemos saber muchos que sabemos de Dios, conocemos la Biblia, decimos que conocemos a Dios, pero quizás haya miles de kilómetros de distancia entre yo y Dios. Al grado que yo le hablo, pero Él no me habla. Entonces, hermanos, pues, entonemos unos cantos, despidamos la reunión y consideren, dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Por favor, hermano, vamos a ponernos de pie. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice la Escritura que el amor de muchos se va a enfriar. Hermanos, se percibe en el ambiente. Yo no soy perfecto, yo soy un hombre lleno de tentaciones y de pasiones, así como tú, y así como Elías, dice la Escritura que era un hombre sujeto a muchas pasiones. Que Dios nos ayude a considerar. Ahora, yo hace rato en la tarde, yo le decía, Señor, es que es tan difícil a veces para mí comprender la magnitud del amor que tú derramaste en la cruz del Calvario y cómo yo soy tan frágil, tan tendencioso a pecar, tan débil, que es tan vulnerable. Señor, por favor, ayúdame, porque dice que la maldad se iba a multiplicar y nuestros corazones estuvieron llenos de maldad, hermanos. Y casi que cuando vemos esas cosas que nos deleitaban, nuestra carne como que se quiere levantar. Entonces la Escritura dice, no, ama al Señor y anda en sus caminos. He aquí pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Te sugiero que escojas el camino de vida para que te vaya bien a ti y a todos tus hijos, amando al Señor. Cuando nosotros miramos lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, vean, en este tiempo les ha permitido a muchos de ustedes tener hijos pequeños. A muchas de ustedes que eran madres les ha concedido el privilegio de ser abuelos y abuelitas y de poder ver a su familia crecer. Se nos ha permitido ver salud en nuestras vidas. ¿Acaso no eso es un poquito del amor de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cuánto más será ya en el cielo si nosotros lo obedecemos? Hermanos, no miremos a los demás, pero la Escritura sí dice que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces hoy, en nuestro corazón, pidámosle al Señor, ayúdanos. No queremos que nuestro amor se enfríe, queremos amarte. Estamos conscientes de lo que tú has hecho por nosotros. Nos has mantenido vivos, nos has mantenido con salud. Tenemos que comer, gracias a Dios tenemos que comer. Tenemos vida. Y dice la Escritura que mientras hay vida hay esperanza. Perseveremos hasta el fin y vamos a ser salvos. Dice la Escritura que si nosotros somos fieles, Él nos guardará de la prueba que se viene sobre este mundo. Viene la prueba, y si nosotros le amamos, Él nos va a guardar. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide el Rey. Amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide el Rey. Hacer justicia, misericordia y ser humilde me ha mostrado
hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar dónde guardar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar dónde guardar, Señor. Y no mirar. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar,
Pensemos por un momento, hermanos, en aquel hombre, dice la Escritura, en los 3 evangelios, que eran 2 endemoniados. Perdón, en 2 de ellos dice que son 2, pero en Marcos dice que es 1. Dice la Escritura que cuando Cristo lo liberó de aquella legión de demonios, dice que él estaba, cuando los pobladores, los de Gadaria, llegaron ahí, dice que lo vieron en su cabal juicio, vestido, ya no tenía los grilletes, ya no actuaba como endemoniado. Y la única petición de aquel endemoniado era: Señor, déjame estar contigo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos aquí porque en cierta circunstancia escuchamos de Él. Quizás nosotros estábamos caminando en un mar, quizás yendo en contra de la corriente, en medio de aflicciones, de drogas, de alcohol, en medio de un posible divorcio, en medio de una familia desintegrada, en medio de cualquiera que haya sido ese problema que tenías, y escuchaste de alguien que quería ser tu amigo, escuchaste de ese alguien que quería acercarse a ti y sanar tu corazón. Entonces, a partir de ahí, muchos de nosotros le creímos y le empezamos a obedecer. ¿Cómo fue que fue injertado ese amor en nosotros? Es algo misterioso, pero de nosotros tuvo que haber brotado gratitud, porque no es por obras, hermanos, pero sí es por un arduo agradecimiento el que le servimos a Él. Y todos aquellos a los cuales nosotros les hemos predicado, a los que nosotros le hemos dado un mensaje de amor, estoy seguro que se lo hemos hecho porque nosotros experimentamos algo sobrenatural y deseamos de nuestro corazón que esa misma situación sobrenatural también atraviese los corazones de nuestros parientes, de nuestros hermanos que no conocen a Cristo, de nuestros vecinos o de la persona a las que les hablamos. Es por eso que hablamos del amor de Cristo. Es por eso que le obedecemos. No olvidemos cuán gratitud, cuántos favores nos ha hecho el Señor, y que no olvidemos de tener gratitud para con Él. Y así le amaremos. No importa, aunque el mandamiento sea muy desconocido, nosotros nos postraremos y oraremos y diremos: Señor, no lo entiendo, pero por favor, ayúdame a entenderlo, porque yo lo que no quiero es ofenderte, porque tú has sido bueno conmigo. Hermanos, ese es el móvil del cristiano, que Jesús puso su vida por nosotros. Y nosotros no alcanzamos a entender ese sacrificio porque ninguno de nosotros daría a su Hijo para darlo en sacrificio por el mundo entero. Pero Dios sí lo hizo. Por eso dice el verso 3:16 de San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, tenemos confianza en Él. Sabemos que Cristo es Dios. Amémosle porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. No por mandamiento. Simplemente veamos todo lo que Él ha hecho por nosotros y le debemos tanto. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Permite que nosotros seamos el ejemplo para los demás. Señor, si hemos estado cometiendo actos que avergüenzan tu nombre, Señor, o que ponen en duda el cristianismo, Señor, como una creencia real, Padre, por favor te pedimos que nos perdones, Señor, y de ahora en adelante ayúdanos a amarte a ti. Bien lo dijo el apóstol Pablo: quien no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Señor, nosotros no queremos ser malditos. Tú nos has hecho tantos favores como para que nosotros te demos la espalda. Ayúdanos a cultivar ese amor, no solamente hacia ti, sino posteriormente con nuestras esposas, con nuestros hijos y con todo el mundo, Señor. Gracias te damos por esta reunión, Señor. Gracias por los que pudieron venir y aún por los que no. Padre, ten misericordia de aquellos que están enfermos, de nuestros hermanos, Señor. Gracias porque a través de esas pruebas tú les enseñas cosas, Señor. Padre, sánalos, muéstrales el propósito por el cual les llegó tal enfermedad, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.